Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Un programa más de Identidad, un programa que es de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, pero que es compartido con cada una de las carreras de nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo, de cada una de las carreras que oferta nuestra comunidad. El anhelo es de vincular esas carreras con la comunidad, con la sociedad, para tratar de lograr ir conociendo un poco lo que es la historia y la cultura. En otras palabras, mantener la identidad histórica y cultural de cada una de nuestras comunidades. Este programa ha sido preparado por la carrera de arquitectura de nuestra universidad. A él le ha correspondido precisamente este programa y el tema de esta noche es Casa Vernáculo Manabita. Y para aquello hemos invitado al arquitecto William Palma Zambrano. Él ha sido director de planificación del GAT municipal de Pedernales. Es un técnico especializado e investigador de la caña gabadúa. Es expositor y conferencista de temáticas referentes al bambú. Ha sido docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Por lo tanto, cuando hablamos de esta Casa Vernácula Manabita como tema principal de este programa, indudablemente que hay una persona que tiene muchísimo conocimiento y es precisamente uno de nuestros invitados en este programa, quien pues durante el mismo contestará algunas interrogantes y nos hará también algunos planteamientos importantes para conocer por qué esta Casa Vernácula Manabita, si en el tiempo es todavía posible mantenerlo. Pues le damos la bienvenida al distinguido arquitecto de este programa. Muchas gracias, doctor Farfán. Para mí es una satisfacción muy profunda y enorme estar nuevamente aquí en la universidad y a la vez compartir con este importante programa algunas experiencias que en efecto deben permitirnos reflexionar sobre las tradiciones propias de nuestra arquitectura, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y que en definitiva a través de la arquitectura se manifiestan enormemente. Alguna vez un estudioso de la arquitectura mencionó que la arquitectura es testimonio insobornable de la historia. Esa aseveración nos marca una condición y un compromiso desde la universidad, desde la sociedad, para que retomemos aquellos conceptos y aquellos elementos que son parte de nuestra cultura y que en definitiva han sido asimilados en diferentes periodos de la historia a lo largo de nuestra geografía manabita. Para desarrollar nuestro tema, sería interesante ver un audiovisual de la vivienda vernácula en el sitio El Jobo, parroquia rural Abdón Calderón de este cantón Portoviejo. Lo invito a ver este audiovisual y continuaremos entonces ya de lleno entrando al tema de nuestro programa que le ha correspondido a la carrera de arquitectura en esta noche. En Identidad nos dirigimos hasta el sitio El Jobo de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo, en donde encontramos una construcción de más de 120 años de creación. Hoy estamos en el sitio El Jobo de la parroquia Abdón Calderón, visitando una de las casas vernáculas que se conservan en nuestro cantón Portoviejo, rica en muchos elementos arquitectónicos que formaban parte de la vida cotidiana de este sector, de esta población. Vemos que es muy importante rescatar los conceptos que se manejaban desde tiempos atrás en cuanto a la arquitectura, al clima y al confort que se propiciaban dentro de estos espacios cotidianos en donde las personas, las familias enteras desarrollaban su vida. Empezamos en la parte superior de la vivienda, donde vemos una gran área social, la sala probablemente donde se reunía la familia, rodeada por las zonas íntimas, es decir, las habitaciones. Esta casa está compuesta por 3 habitaciones, un tanto con dimensiones pequeñas o adecuadas. Sin embargo, en contraste con el cuarto, que probablemente era el cuarto de los jefes de la familia, de papá y mamá, vemos que es una habitación bastante grande. Una partecita bien acogedora en ese sentido, porque la familia bien unida, como siempre. La arquitecta Andrea Bonilla Ponce nos explica cómo funcionaban los espacios arquitectónicos antes y cómo han evolucionado hasta la actualidad. No había tenido la oportunidad de visitar un tipo
vivienda así tipo hacienda, ¿no? Vemos que igual se relaciona bastante bien con el entorno, es un espacio bastante grande. En la parte inferior de la vivienda también tenemos grandes espacios probablemente de almacenamiento. Incluso al subir por la escalera principal también en la parte inferior de la misma vemos también espacios destinados probablemente para almacenamiento de maquinarias o de algún producto. Entonces es importante rescatar actualmente el uso de los materiales propios de nuestra zona y también el tema de los espacios arquitectónicos, cómo son ubicados, el tema de ventanerías, de puertas para el paso de la luz y del aire. Pedro Heráclito Loor Zamora, heredero de este patrimonio material, nos cuenta las anécdotas vividas en este hogar, que revive la identidad ancestral de la provincia de Manabí. Aquí la reunión era aquí en la sala, porque era una sala muy grande, como usted pudo apreciar, donde nos reuníamos para épocas festivas, de que sea cumpleaños de ellos. Mi abuelo, que yo me acuerdo, se formaban nuevas bailes, bastante bailes, donde se celebraban a veces, muchas veces me acuerdo de la Santa Rosa de San Ramón, la Carmen, que era la Carmen antes, y era bien grande, se pasaba bonita, bien amigable, toda esa cuestión. Hemos visto este audiovisual y vemos una casa típica montuvia que, pues, como hoy le damos este nombre, la Casa Vernácula Manabita, tiene la composición realmente basada o fundamentada precisamente en la caña. Esa historia de la caña gadúa, que ha sido el elemento preponderante en esta casa vernácula, ¿desde qué época se remonta realmente a su construcción, a ser utilizada en el caso de Manabí? Es una interesante pregunta. Si hay un material que guarda una tradición desde épocas inmemoriales y que atraviesa desde la época precolombina, la época colonial, la época republicana, lo moderno y lo contemporáneo, esa es la caña guadúa. Y hay indicios en las investigaciones realizadas por historiadores que precisamente la primera vivienda fue hecha a partir de un cañaveral. Un rodal de caña de forma circular fue utilizado por los aborígenes, sacaban las cañas del centro de este rodal y dejaban las que estaban a lo largo del perímetro. Y esas cañas ellos en la parte superior las entrelazaban y toda la estructura que quedaba como una figura cónica la cubrían con hojas de cádiz. Entonces ese es el indicio de la primera vivienda que utilizaron nuestros ancestros y los precolombinos, utilizando un rodal de caña y utilizándolo como espacio único para esa habitabilidad que requerían. Incluso los cronistas españoles en la época de la colonia, al iniciar esta etapa en la historia de nuestra arquitectura y nuestra cultura, encontraron una vivienda palafítica sobre pilotes. En algunos casos incluso soportada sobre un árbol. Venía el aborigen, colocaba una escalerilla y llegaba a este único ambiente. Con el paso del tiempo y con la evolución del espacio en el cual el hombre, al hacerse sedentario, ya requería ir mejorando las condiciones de habitabilidad en un espacio específico, porque dejó de ser recolector, se hizo ya agricultor, empezó a crear una separación espacial. Aparece un volumen que se constituye en la cocina, utiliza un pequeño puente que conecta a la zona social donde está la sala, el espacio mucho más amplio y grande donde también están los dormitorios. Si ocurría un incendio, lo que hacía el habitante era cortar el puente, aislaba la cocina, que era la que se incendiaba, donde se producían los flagelos, y la parte social y habitacional estaba salvada. Con el tiempo decidieron este pequeño puente ponerle una baranda. Pasa el tiempo y deciden cubrirlo y ya lo transforman en un comedor.
Y con eso vamos viendo cómo esa vivienda uniespacial se transforma ya en un elemento volumétrico de varios espacios y nace lo que conocemos tradicionalmente como la casa de los tres ambientes, con alturas de cubiertas diferentes, en el cual el comedor se convierte en un nexo entre la zona de servicios, la cocina, el área del fogón, la azotea y la zona social y descanso con los dormitorios. Y allí se van produciendo a lo largo de la historia ligeras variantes y planteamientos puntuales de acuerdo a la necesidad habitacional de cada familia, en donde encontramos ya una vivienda que aún encontramos en las zonas rurales manabitas y que recoge todos estos elementos que históricamente se fueron reaprovechando y reutilizando. Y podríamos entonces decir que la construcción, por lo menos en Manabí, que es donde tenemos alguna referencia histórica, no tiene, diríamos, un origen determinado o basado en algún tipo de antecedente. Es por su propia naturaleza que se construye precisamente este tipo de habitación. Es decir, no hay una influencia externa, sino que es algo muy connatural del ciudadano del campo, que aprovecha entonces este material de la caña gadúa para comenzar a hacer sus primeras construcciones. En efecto, el hombre en su comunión con la naturaleza y desde la perspectiva ambiental, climática y cultural, utiliza y va mejorando las tipologías y la utilización de estos elementos propios de nuestra cultura, como son la madera, como es el bambú, la caña guadúa, y lo que va haciendo es mejorar esas condiciones de habitabilidad que tienen, yo diría, la raíz principalmente en sus condiciones de adaptación hacia esa naturaleza que tiene en su entorno. Y eso es precisamente lo que le da la riqueza y la intemporalidad a lo largo de todos estos periodos históricos. Es decir, no solo la caña gadúa vendría a ser el material fundamental de esta casa vernácula manabita, bien lo dice lo señala usted, la madera, el cadi. ¿Cómo pudieron ir unificando estos materiales, el cadi y la madera, para hacer esa combinación con la caña gadúa? ¿Cómo se puede, tal vez históricamente, asemejar estas iniciativas para que la tabla le sirva de piso, sino el cadi le permita cubrirse frente a la lluvia, frente al sol? ¿Qué hizo que la gente pudiera unificar estos tres materiales fundamentales que aún todavía lo vemos precisamente en nuestras campiñas manabitas? Bueno, de hecho, las connotaciones culturales externas también influyeron en la configuración de estos prototipos, de estas viviendas. Recordemos que la llegada de los españoles trajo consigo algunos criterios y elementos que fueron adaptados a nuestra cultura y que de hecho en el mismo poblamiento de nuestras ciudades fueron forjando una apropiación y una diferenciación de los entornos tanto urbanos como rurales. Por eso es que nosotros encontramos también viviendas que, utilizando los mismos materiales, tienen características especiales en la ciudad. Nosotros vemos que ya en la ciudad aparece el portal, aparecen otros elementos tipológicos que en definitiva, con la tecnificación y con el desarrollo de la carpintería de ribera, la carpintería naval que se utilizaba en la costa ecuatoriana, en la zona de Guayaquil, que había una tradición mucho más enraizada, son las que van permitiendo que esta madera y estos materiales vayan teniendo un tratamiento mucho más tecnificado, más específico, y que va permitiendo mejorar los espacios como mencionaba al principio. Perfecto. Arquitecto, lo invito a ver unos anuncios institucionales. Este programa es la Universidad de San Gregorio y hay que promocionar obviamente nuestras carreras universitarias. Regresamos en unos instantes luego de estos anuncios institucionales para seguir en este tema de la carrera de arquitectura en el programa Identidad de nuestra Universidad de San Gregorio. La Casa Vernácula Manabí. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Identidad con nuestro invitado, el arquitecto William Palma Zambrano. Y estábamos señalando sobre este origen que precisamente dio lugar a que, sobre todo en el caso de Manabí, los sectores campesinos y rurales utilicen la caña gadúa, el cadi y la madera como los elementos realmente preponderantes para hablar de esta casa vernácula manabita, su característica, su identidad. Hoy vemos nosotros que la tala de árbol es controlada por el Ministerio del Ambiente. Hoy vemos también nosotros que el cadi muy poco se lo corta, y cuando alguien lo requiere, que en muchísimos casos los citadinos lo hacen, casi como que por un hobby, tener una pequeña casita, un pequeño espacio para hacer la casa de muñecas de su hija, y utilizamos el cadi. Pero ese cadi, para venir a la ciudad, tiene que pasar por una serie de filtros, permisos, también que tienen que actualizarse o tienen que tenerse. En esas condiciones, cuando el gobierno utiliza planes de vivienda y lleva las construcciones típicas de la ciudad hacia el campo, ese contraste para mantener lo original, lo auténtico, la identidad de nuestros campos, esa casa vernácula en el sector rural, ¿qué hacer para evitar la influencia de estos tipos de casa que el gobierno ha venido planteando, por lo menos en esta década, que prácticamente aniquila la identidad de nuestros sectores rurales? Es un tema bastante complejo y que en definitiva hay que reconocer que nos hace falta, como ecuatorianos, como manabitas en este caso, un autoconvencimiento de que nuestras raíces, nuestros acervos culturales, que nuestros materiales, nuestra arquitectura reúnen las condiciones para realmente crear un hábitat adecuado. Nos hace falta investigación en la cual podamos, como Estado, entender y creer en las bondades de un material que ha resuelto, como lo hemos dicho, históricamente las necesidades habitacionales de la gente, pero que lógicamente en un mundo globalizado requiere un proceso de tecnificación, requiere un proceso de producción y sobre todo partir del hecho de que es necesario recuperar nuestra materia prima. Hemos hecho una utilización, en algunos casos urgente, emergente, de estos materiales, pero no hemos sido capaces de reforestar, de lograr mantener los recursos naturales. Y precisamente cuando hablamos en un planeta en donde la madera ha sufrido un deterioro y una disminución tremenda en su espacio vital alrededor del planeta, la caña guadúa y el bambú es una de las opciones más convenientes para darle un respiro a la madera. Pero una caña guadúa que tiene que ser tratada técnicamente, que tiene que ser cortada en buen tiempo, que tiene que ser inmunizada, que tiene que ser planificada y diseñada a partir de condiciones en las cuales resaltemos la identidad del hombre campesino. No podemos llevar una vivienda de cemento al campo cuando
el campesino en ese mismo campo tiene un recurso natural que bien procesado puede darnos una vivienda que tenga más calidad, más estética y mucho más funcionalidad que una de hormigón armado que nos va a salir quizás mucho más costosa. A veces sucede que las entidades, por ser muy urgentes, por ser muy apresuradas en resolver los contextos rurales, no considera temas en los cuales podríamos nosotros trabajar en viviendas prefabricadas, en tipologías que se adapten a las diferentes condiciones culturales y compositivas a nivel del número de habitantes de cada familia, nos permitan tener varias opciones y soluciones. En ese sentido hay que trabajar notoriamente para lograr enraizar y que la gente se dé cuenta de que la caña y el bambú no son un material que refleja pobreza, sino que por el contrario se trata de un material que puede reflejar riqueza y una expresión estética, paisajística y sobre todo la preservación de la salud. Ahora estamos sometidos no solo a químicos y elementos que nos afectan como alimentación, nuestra salud, sino que también la misma arquitectura que respiramos puede estar llena de enfermedades por la utilización de materiales nocivos que son altamente industrializados y que a la larga condicionan y afectan nuestra salud, frente a materiales orgánicos propios de nuestro medio que van a aportar y a lograr que nuestros estados psicológicos, emocionales y de salud sean mucho más adecuados y consecuentes con ese entorno en el cual hemos vivido. Arquitecto, pero cuando usted menciona que esa caña tiene que ser inmunizada y al ya pues tratar de curarla, como se dice comúnmente, con algunos químicos, no pierde tal vez esa característica vernácula, puesto que ya no es tan original, no es tan propia, no es tan auténtica, porque tiene que necesariamente adaptarla a químicos que permiten indudablemente el beneficio de la caña en cuestión de tiempo, de durabilidad, ¿sí o no? Pero ¿pierde o no esa característica de vernácula y cuando usted hace ese tratamiento a la caña? No la pierde, y me permito brevemente mencionar cómo es este proceso de curado e inmunización. Lo correcto es cortarla en luna menguante, porque los líquidos y la savia del material están en el nivel más bajo, en esa fase lunar. Luego de eso de cortarla, uno debe dejarla cortada en el mismo guadual. Y por naturaleza propia, espontáneamente se produce un avinagrado natural. Esto es que los azúcares y los almidones se transforman en alcohol. Entonces, desde este momento ya se va cambiando la composición bioquímica interior del material. ¿Qué es lo que buscan los insectos? ¿Qué es lo que buscan los elementos que la atacan? El azúcar y los almidones. En el momento en que no los encuentra, ya se aleja porque no tiene una fuente de alimentación. Una vez que uno hace este proceso, inmediatamente la deja secar, dependiendo del sol. En nuestro territorio, por la insolación, por la incidencia solar, tenemos nosotros que fácil y rápidamente se puede secar el bambú. Luego lo sometemos a un tratamiento preventivo con químicos que lógicamente no pueden tener grados de toxicidad que vayan a afectar la salud humana. Habitualmente hemos utilizado el ácido bórico, el bórax, que no son químicos tóxicos. Estos químicos permiten simplemente lograr que el insecto no ataque el material, porque ya no es apetecible para su consumo. No se tratan de químicos que vayan a causar un proceso de envenenamiento o afectación a la salud. Cuando hay elementos ya construidos, que ya están afectados, ahí se utilizan químicos que de pronto tienen un nivel de toxicidad para salvar alguna estructura. Pero en estos casos preventivos, cuando recién vamos a utilizar el material, les hacemos un tratamiento que no van a afectar, sino que por el contrario van a garantizar la durabilidad del material. Acordémonos brevemente que históricamente nuestros campesinos utilizaban el material y solo con cortarlo en luna menguante, ellos ya tenían un material que estaba libre posteriormente de los ataques. Prueba de ello es que todavía encontramos nosotros en el centro de nuestra ciudad y en algunos lados del campo viviendas que todavía conservan intacta la expresión de sus materiales y que no fueron sometidos a tratamientos químicos. Ya, ¿y cuáles son realmente esos beneficios? Hoy que ya hablamos entonces, en este caso, ya una caña que está debidamente inmunizada. ¿Qué beneficios realmente tenemos al utilizar esa caña gadúa en esa vivienda?
Tenemos perennidad. Sobre todo tenemos nosotros la garantía de que al no ser atacada va a tener una durabilidad mucho mayor. ¿Oscila en qué? Nosotros podemos tener una vivienda, hay ciertas condiciones que hay que cumplir. Uno no puede, los materiales orgánicos como la caña o la misma madera, no puede utilizarlos directamente sobre la tierra. Es necesario aislarla y podemos utilizar piedras, podemos utilizar hormigón en los cimientos para que el material no descanse directamente en el suelo, porque esa humedad es la que empieza a atacarla. De igual forma, si nosotros en las cubiertas hacemos aleros pronunciados, voladizos, de 1 metro en las viviendas pequeñas, de 2 metros en las viviendas más altas, nosotros hablamos de la lluvia. Cuando cumplimos estos dos condicionamientos, vamos a tener una vivienda que puede durar tranquilamente 60, 80 años sin ningún problema. Lo que sí se hace necesario... El promedio de vida de una persona. El promedio de vida de una persona, exactamente. Y si uno quiere mantener un carácter estético adecuado, uno puede barnizarla y laquearla cada 3 años, más que nada para darle una vistosidad y mantenerla siempre radiante y con una buena expresión hacia el exterior. Pero no olvidemos también que toda obra, sea de acero, sea de hormigón, y en este caso de madera o de bambú, requieren un mantenimiento. Cualquier estructura, si no tiene un mantenimiento adecuado, sí, va a fracasar. ¿Qué podríamos hacer nosotros, diríamos los ciudadanos, la academia, la universidad, los arquitectos? ¿Cómo estimulamos a que en el campo puedan quienes habitan mantener estos tipos de vivienda vernáculas? ¿Cómo podemos hacer que se sigan entusiasmando y que el modernismo o los factores que rodean a la ciudad o los citadinos influyan negativamente en esta preservación de nuestra identidad, de nuestra cultura? ¿Qué alternativas le podemos ofrecer? ¿Qué estímulos para que puedan en nuestros sectores rurales mantener este tipo de casas vernáculas, como para que alegren el sector rural, para que alegren la vista, para que se sienta como realmente un ambiente que enorgullezca a los ciudadanos de tener aún todavía este tipo de costumbres, este tipo de identidades de nuestras viviendas rurales? Hay 2 temas fundamentales. Primero, rescate ambiental. Y segundo, capacitación tecnológica respecto al uso de este material. Es necesario que nosotros utilicemos estos elementos y que deben ser gestados desde la academia y desde la institucionalidad pública. El tema de la capacitación, pues que le mostremos a la gente y al campesino que retome sus tradiciones y que sepa que puede, tecnificando el aprovechamiento, puede lograr mejorar la economía familiar, porque en definitiva buscamos sostenibilidad ambiental, buscamos una respuesta socialmente justa y buscamos también un mejoramiento en la economía familiar. Nosotros vemos cómo en nuestro medio el material lo utilizamos y lo desechamos terriblemente. En otros lugares se procesan hasta los desperdicios. Un juego de muebles de bambú, usted lo encuentra en $8.000 en Miami. Un juego que aquí nos costaría hacerlo $500, $400. Entonces, es un trabajo amplio y yo diría que tanto el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahora que se aprobó la norma ecuatoriana de construcción con Guadua, y también teniendo el aval y el apoyo de las universidades, la Universidad de San Gregorio siempre ha sido partícipe y ha querido promover estas utilizaciones de recursos alternativos propios de nuestra cultura, forjando en nuestros estudiantes, forjando en un trabajo social de rescate ambiental y de rescate humano, es que vamos a dar los primeros pasos para, primero, asegurar el recurso y segundo, para que sea procesado técnicamente de manera adecuada y que la gente vea prototipos. Que la gente vea prototipos de vivienda, porque una cosa es que estemos dialogándolo y otra cosa es que podamos tener prototipos de vivienda en donde le mostremos a la gente lo adecuado que resulta vivir en una casa de bambú. Exactamente. Hace unos meses tuve la oportunidad de construir con otros compañeros un prototipo de vivienda de alrededor de 55 metros cuadrados, en donde utilizamos panelería de bambú, donde utilizamos una cubierta con cerchas de bambú, y obteníamos un metro cuadrado de construcción de alrededor de $220, pero con una casa que tenía una calidad en sus ambientes muy grata. Esta vivienda fue donada a una familia conformada por algunos miembros que tenían cierta discapacidad,
y la prefectura de Pichincha, que fue quien la auspició, se mostró muy complacida de lograr impulsar viviendas que tengan elementos propios de nuestra cultura y que a la vez estaban resolviendo una necesidad habitacional para una familia de escasos recursos. Muy bien, mi querido arquitecto William Palma Zambrano. Nos vamos a ir a unos anuncios institucionales. Al retorno estaremos con otro invitado, con otro arquitecto también, puesto que este programa de identidad en esta semana le correspondió a la carrera de arquitectura y sus invitados indudablemente son arquitectos y personas dedicadas precisamente a tratar mucho con el tema de la caña gadúa. El programa de hoy tiene un nombre llamado La Casa Vernácula Manabita y obviamente el primer invitado, el arquitecto William Zambrano, un hombre muy conocedor y queremos agradecerle por su presencia y próximamente lo tendremos también por aquí en un programa de nuestra carrera de arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vamos a unos anuncios institucionales para regresar con nuestro siguiente invitado. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos en este tercer segmento de nuestro programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, que en esta oportunidad le ha correspondido a la carrera de arquitectura. El tema propuesto por los docentes de la carrera de arquitectura ha sido la Casa Vernácula en Manabí. Y ello nos conlleva necesariamente a tener como invitados a personas que están permanentemente en el plano de la construcción, que también han sido funcionarios municipales y que también tienen mucho conocimiento precisamente sobre estos materiales alternativos de construcción que dan la característica típica en el caso de Manabí a esta casa vernácula de la que hemos estado hablando ya en los dos primeros segmentos. Para este tercer y cuarto segmento nuestro invitado es una persona como el arquitecto Winter Chávez Andrade, quien ha sido funcionario del municipio de Portoviejo. Ha estado también involucrado en el tema de construcción en el ámbito particular. Es una persona conocedora de este tema. Y por ello quisiéramos comenzar, además de agradecerle por su presencia, preguntarle así, ¿qué se puede hacer realmente para conservar y rescatar el empleo, el uso de la caña gadúa en la construcción de las viviendas, distinguido arquitecto? Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, el arquitecto William Palma creo que dio una descripción muy técnica, muy adecuada, muy profesional de todo lo concerniente al uso de la caña en la arquitectura vernácula. Y lo que podría decir en cuanto a la preservación de ese material en el ámbito de la construcción, hay que ver muchos factores. Hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores de tinte ideológico, por decirlo así. Yo tuve la oportunidad de vivir en casa de caña, era muy lindo, o sea, en mi infancia. Es una casa que se la considera como arquitectura viva, se llama en el lenguaje arquitectónico, arquitectura viva o la casa viva, porque la nobleza de su material hace que usted tenga una relación anímica con esa edificación. A manera de ejemplo, usted ve una pared de mampostería, usted no tiene una relación anímica con eso, sino que es algo distante. La arquitectura que utilizan materiales de la naturaleza generan en sí mismos, en los seres humanos, una relación anímica, que es muy importante en cuanto a la percepción del entorno natural de la vida. En esa particularidad podemos decir, ejemplo, en cuanto a la casa sana o la casa viva,
El ser humano se relaciona por pensamiento, sentimiento y voluntad. En cuanto a la relación que usted tiene con una casa viva, es que usted tiene una relación anímica. Es decir, usted vive y siente la casa en sí mismo. Entonces eso nos da una percepción del espacio muy diferente a lo que es una arquitectura o una vivienda con los materiales tradicionales. Usted que tuvo ya esa experiencia durante su niñez, su juventud posiblemente, ¿no añora aquello? Y si la añora, yo le haría una pregunta común. ¿Podríamos construir dentro de un cerramiento, dentro de un espacio urbano, citadino, tener una casa de esas características, una casa viva, dentro de la ciudad? Las normas técnicas que el municipio señala para la construcción, ¿podrían tolerar, podrían permitir esa construcción? El detalle ahora en las ciudades grandes o muy pobladas es el asunto de seguridad. Hay consideraciones de flagelo, pero muy bien se puede técnicamente hacer una casa que sea ignífuga con materiales naturales. No creo que haya impedimento en ese sentido. Más vale, creo que debe haber un espacio para promocionar e incentivar ese tipo de construcciones, porque es parte de nuestra identidad, es algo que nos da carácter. Un pueblo sin carácter es una nada, digamos. Por eso es que es importante mantener y preservar el recuerdo de esa arquitectura y qué ejemplos de ellos se pueden replicar aún en la ciudad. Sin embargo, en la ciudad también actualmente en la modernidad hay asuntos de seguridad, lo que se llama. Es decir, técnicamente una casa de caña es insegura. Es decir, por su vulnerabilidad, por su facilidad de poder ser vulnerada e ingresar. En ese sentido es lo que también hace que la ciudad moderna o las ciudades en las que nos apilamos en general tengan o demanden de mayor seguridad de sus materiales, de mayor dureza. Es algo que también, o sea, hay que sopesar todos esos factores. Usted fue planificador en el GAD municipal de Puerto Viejo. ¿Alguna vez conoció o conoce, tal vez por el ejercicio de su profesión, si el GAD municipal tiene algún tipo de restricciones normativas precisamente en la construcción de estos materiales en la ciudad? No lo vi. Más vale vi como ejemplo una casa de caña muy bonita ahí en la calle lateral del actual Parque La Rotonda, en la ciudad universitaria, tercera etapa. Ahí había una casa de caña muy bonita, en un entorno natural. Preciosa se veía esa caña. ¿Pero ya no existe? No he pasado por ahí. Pero hasta no mucho que vi, todavía existía esa casa, muy bonita, es decir, con plantas, con caña, linda la casa. Yo le quería preguntar, como técnico, o y más que todo como expresidente del Colegio de Arquitectos de Manabí, ¿han ustedes difundido capacitación, han generado propuestas para que los GAD municipal o para que el sector privado pueda emprender en la construcción de este tipo de casas vernáculas en la ciudad, en el campo? ¿Algo se ha hecho como para lograr hacer que, sobre todo el sector rural, donde no habría restricción alguna, para que puedan seguir manteniendo este tipo de características de casa? Bueno, como gremio hay muchos profesionales que se han dedicado al asunto de la arquitectura en caña. Precisamente el ingeniero William Palma, el arquitecto William Palma, perdón. Él con el arquitecto Saúl, no me acuerdo el apellido. Ellos tienen mucha tradición de trabajo con caña, es decir, eso es una parte de lo que serían los profesionales de la arquitectura en la preservación de este sistema constructivo, que no ha venido precisamente de los ingenieros, sino de los arquitectos. En ese sentido es un aporte del gremio como tal. Pero tal vez por cultura general decimos nosotros, los arquitectos tienen diseños, en esos diseños plantean la utilización de este tipo de construcciones, o los ingenieros que a su vez ejecutan, y también creo que hacen sus diseños, ¿o no? Plantean alternativas de construcción con estos materiales que han precisamente caracterizado a la casa vernácula manabita. Claro, al momento sí. Existen ejemplos, es más, actualmente el Colegio de Arquitectos está trabajando en una propuesta para lo que podría ser una nueva edificación en los terrenos del centro comercial, que precisamente se utiliza ese material, la caña, como un rescate de nuestra identidad. ¿En qué sectores de esta provincia se destaca mayormente la utilización de estos materiales?
Actualmente en los sectores hoteleros veo que hay mucha aplicación de este tipo de materiales por su nobleza, principalmente en el turismo ecológico. En las zonas de playa usted ve sobre canoas, sobre pedernales, sobre jama. Hay muchos hoteles o resorts que tienen este tipo de construcciones. O sea, se tiene una aplicación práctica también hacia la zona costera del corredor de Manta hacia San Mateo. Todo eso hay arquitectura vernácula. Si hay ejemplos de eso de arquitectura, o sea, si hay una preservación de la memoria histórica arquitectónica de ese tipo de materiales. Podríamos entonces sostener que la arquitectura moderna está rescatando. Está rescatando. La rescata, claro, la acepta, sí. La practica, la pone en práctica. Claro que sí, incluso tenemos ejemplos a nivel mundial, principalmente los que tienen más experiencia en esto son los colombianos. Ellos han logrado hasta premios internacionales por stand en Europa, hechos con caña gadúa. Unos ejemplos maravillosos, muy bonitos, hermosos, funcionales, nobles, y han ganado premios. Y la ubicación, tal vez son los diseños, pero la ubicación, ¿será también en el sector citadino o será en el sector rural de Colombia, en estos casos que usted menciona? Porque podríamos... Más en el sector residencial, sí. Pero de las ciudades en cuanto a no al centro de la ciudad, sino en la periferia. Pero es dentro de la ciudad, ¿no? Si es dentro de la ciudad. Sí. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos el centro, ¿no? Pero en el sector urbano de la ciudad, que normalmente son los sectores de la periferia, ¿no? Porque hoy las personas que tienen posiblemente una situación económica mejor que otros, buscan salir del centro para ir a habitar a la periferia. Correcto. Entonces, en esos lados se ve posiblemente la construcción. ¿Qué tal si nosotros también, como profesionales de la arquitectura, en su caso, pudiéramos lanzar estos diseños originales que nos permitan ir concibiendo o dando un ejemplo de que sí se puede mantener este tipo de construcciones en las ciudades como diríamos como un rescate a esa tradición vernácula de Manabí o de... Bueno, aquí sí lo ha habido de mucho tiempo atrás. Recuerda usted, aquí existe una urbanización de Quintas del Norte, se llamó, ¿recuerda usted? Sí. Del ingeniero Guido Carranza. Hay varias casas ahí con este sistema constructivo de caña y cade, lindas casas. Y es aquí en la zona que ahora ya prácticamente es centro, la zona del paso lateral. O sea, sí hay ejemplos de eso. A veces que son desconocidos, pero sí lo hay. Claro, tal vez por estar encerrados en un sector, en una organización privada, tal vez no se la conoce, no se la difunde. Pero usted que está en la construcción, usted que ha hecho dirigencia gremial, usted que ha estado como funcionario del GAT, pues ha estado en estamentos que son realmente fundamentales, pilares como para poder buscar esta expansión. Y qué es lo que busca la academia también y con este programa aquí en la carrera de arquitectura. Claro, pero el mayor problema, doctor, sería al momento de querer implantar este tipo de arquitectura o este sistema constructivo en la ciudad. El gran problema es la seguridad. Ese es el gran problema. La vulnerabilidad del sistema constructivo de caña con respecto a los materiales duros. Y en la ciudad, pues, a veces no hay la seguridad que uno quisiera o que uno pensaría que debería haber. Y ante eso, digamos, hay una gran resistencia. ¿Qué se puede hacer para conservar entonces y para rescatar el empleo de la caña gadúa en la construcción de las viviendas? ¿Qué propuestas tendría usted entonces frente a eso? Porque si tenemos inseguridad en la ciudad para poderlo mantener, ¿qué hacemos para preservar ese material? Bueno, bien lo dijo el arquitecto William Palma, perdón. Estoy con la palabra ingeniero metida. El arquitecto William Palma muy bien lo dijo, o sea, ellos están trabajando permanentemente en sistemas constructivos aplicados tanto en la parte urbana como en la parte rural. O sea, sí hay un trabajo efectivo a la final que no es muy conocido, pero sí lo hay. Claro, tal vez sería buscar difundir un poco más, ¿no? Identificarlos para que la comunidad lo pueda conocer. Correcto, sí. Bien, arquitecto, nos vamos a unos anuncios institucionales para volver en el cuarto segmento y seguir en este diálogo con usted respecto de la Casa Vernácula en Manabí. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. Fin de espacio publicitario. Regresamos en este último segmento del programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, que en esta fecha le correspondió precisamente a la carrera de arquitectura, vinculándose con la sociedad, y para aquello nos ha propuesto la presencia de dos invitados. Estuvimos ya en el primer y segundo segmento con el arquitecto William Palma y hoy estamos con el arquitecto Winter Chávez para seguir hablando sobre la Casa Vernácula en Manabí. Hemos pasado un terremoto en el cual muchísimos visitantes, muchos profesionales recomendaron a los GAD municipales, sobre todo los más afectados, Pedernales, el caso de Manta, el caso de Portoviejo, Jama, de que una alternativa de construcción precisamente debería ser la Cañagadúa, puesto que al haberse declarado a Manabí como una provincia con un riesgo sísmico inmenso, pues debería entonces prepararse Manabí a tener construcciones antisísmicas. Esa declaratoria de antisísmica nos promueve entonces una interrogante. La Cañagadúa, la madera, el Cádiz como elementos alternativos de la típica casa vernácula manabita, se convierten hoy en una necesidad, se los puede actualizar, se les puede dar posiblemente un diseño moderno a través de los propios arquitectos o manteniendo precisamente esa tipología ancestral de los espacios, de las divisiones que en función de aquella época, de la necesidad de cortar los riesgos de fuego, tenían en sus inicios. De alguna manera sí se puede. El gran detalle aquí que existe es de que los procesos para elaborar la caña, para el cultivo de la caña, para la cosecha de la caña, para el tratamiento de la caña y luego para el uso de esta caña en los materiales de construcción, hace que el proceso sea mucho más demorado y en cierto momento puede ser aún más costoso. Le pongo ejemplo, en la sierra, las casas hechas con adobe, que hay profesionales que se dedican a eso, salen mucho más caras que la casa tradicional con el material de hormigón armado, paredes de ladrillo, o sea, sale mucho más costosa. En el caso de la caña acá puede darse el mismo efecto, porque una caña bien tratada, con todos los pasos a seguir para que sea un material que perdure en el tiempo, puede resultar un poco más costoso. Aún en el caso que sea igual a los materiales de uso corriente, resulta más ventajoso en determinado momento para la gente usar el material tradicional que se puede fabricar en serie. Ese es el gran problema que tenemos al presente. Quizás, como lo dijo el arquitecto William, la clave es darle valor agregado o un proceso de alguna manera de producción en serie o de semi-industrializar estos materiales para que tengan un uso más intensivo, es decir, que vengan de una cadena de producción que a la mayor cantidad disminuya el valor o el costo, digamos, del material. Eso sería una alternativa. Pero hacia al sistema tradicional nos puede resultar un poco más costoso. Ese es el gran detalle. Cuando el gobierno ofrece viviendas, y esas viviendas indudablemente para los que menos tienen, y en el Ecuador entero sabemos que los que menos tienen precisamente están en el sector rural, porque no pueden producir. El costo de la producción es absolutamente variable, nadie tiene un precio estándar y por lo tanto las personas que viven en el campo son las que menos poseen recursos. Definitivamente podría ser hacia allá que se dirija la política social de construcción de casas. Si en cantidades
de las que se ha ofrecido hacer anualmente por parte del gobierno, pensáramos en estas casas de construcción alternativa, estas casas vernáculas que creo que podrían hacer que la visión, la panorámica del sector rural sea mucho más agradable. Podría entonces plantearse como que los colegios de arquitectos sugieran al Ministerio de la Vivienda la construcción de estas casas y no esas casas tipo que hace el gobierno, que son de los sectores, diríamos, marginales citadinos, pero que ponen incluso en peligro el mantenimiento de esta tradición de viviendas rurales en Manabí. Sería lo deseable. A ese respecto creo que ya ha habido ejemplos de casas así un poco modulares fabricadas con caña. Recuerda usted que había una que era una fundación Casa de Cristo. Sí, la Casa de Cristo, sí, sí. Ellos tenían unos módulos ya prefabricados, iban y armaban las casas en el campo a aquellas personas que las necesitaban en las zonas periféricas de la ciudad. O sea, sí hay manera de hacerlo y eso debería promoverse porque el campesino, en ese medio natural que vive, en esa naturaleza, en esa vitalidad de esa naturaleza, él necesita una respuesta adecuada a ese entorno. Y la respuesta adecuada son precisamente esas casas con esos materiales del medio, porque son arquitectura viva, lo que se llama. Una de las cosas que no se ha visto aquí es que la caña o este tipo de materiales, al crear lo que se llama casa viva, crea espacios ecológicamente más sanos, más vitales. Ya lo dijo el arquitecto William, una casa normal con materiales duros puede crear ciertos problemas de insalubridad por efectos de ventilación. Ahora ocurre que, por ejemplo, las casas se llaman casa enferma cuando solamente predomina el sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Esas son casas que con el tiempo se han hecho unos análisis, hay unos estudios que se llaman casa enferma, porque ese aire viciado que usted tiene que estarlo recirculando permanentemente para enfriarlo, no es un aire que se vuelva a recuperar, digámoslo así, sino que es el mismo que está fluyendo constantemente. Eso recoge el polvo, recoge los ácaros, lo mismo que la persona ya ha respirado, que pasa por unos filtros, sí, pero crea un ambiente, o es propicio a crear un ambiente enfermo, más proclive a desarrollar de bacterias o cosas que pueden afectar la salud. En el caso de la caña no, es una casa que transpira, es una casa que respira, que permanentemente está ventilada, que es sana. Y ese es el entorno que debe recuperarse el hermano campesino, porque él vive en esa naturaleza, en esa vitalidad. Actualmente hay estudios que dicen, por ejemplo, hablando de la naturaleza, que personas que sufren de estrés o que sufren de demasiadas tensiones, en una caminata de 20 minutos al día en un bosque, se recuperan sus niveles o tiende a favorecer la recuperación de sus niveles de equilibrio emocional, de salud, de presión arterial, de ritmo cardíaco, solamente con estar 20 minutos caminando en un bosque. O sea, de ahí que se puede evidenciar la importancia de vivir en un entorno natural, algo que nos ha afectado y crea muchos problemas de salud a las personas que vivimos en ciudad. Entonces, este intento de recuperar ese tipo de arquitectura también no solamente es por la casa, sino también que influye de alguna manera en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. Las tradiciones, las costumbres y las actividades económicas antiguas también se van perdiendo. Muy pocas personas ahora pueden ser maestros urbanistas que puedan construir estas casas de caña con el tecnicismo, con estas costumbres enraizadas que tuvo nuestra campiña manabita. ¿Qué hacer para lograr que este oficio, esta actividad pueda seguir transmitiéndose? Porque llegará el momento en que el sector rural estará invadido de casas de cemento y se perderá entonces la identidad rural. Pero tampoco tenemos maestros que puedan construir las casas de caña, y estas casas, diríamos, vernáculas, como se la ha definido, que representa la identidad del sector rural. ¿Qué hacer para lograr que se pueda mantener esta costumbre, este hacer de maestros en estas cañas? ¿Cómo lograr? ¿Qué iniciativa puede proponer el gremio de ustedes como colegio de arquitectos? La academia, la universidad, los GAD municipal, ¿qué hacer? Yo creo que tocaría hacer un frente común con la academia, los gremios relacionados a la construcción, como la que es la facultad, la
los arquitectos, los ingenieros civiles y la institución pública que de alguna manera promueva o dé facilidades para el desarrollo o permanencia de estas técnicas constructivas. Es decir, me parece que debe ser un ejercicio conjunto, no aislado. En eso es importante que los gremios, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos está por organizar un curso precisamente con el arquitecto William Palma respecto a estos sistemas constructivos. Ya es un aporte, es un apoyo. ¿Qué más si se puede hacer fuerza o bajo el auspicio también de la academia o de las instituciones públicas? Es decir, esto es un esfuerzo conjunto. Hay un detalle también que tiene que ver con respecto a la permanencia de este tipo de arquitectura. Es que también va relacionada con los usos y costumbres sociales. Así es. Antiguamente usted, por ejemplo, en una casa de campo primaba la sencillez. Primaba la sencillez. Usted, si alguien se entraba a su casa, ¿qué le robaba? ¿Una silla de palo? ¿Qué le robaba? ¿Una ropa usada? O sea, no había cosas de valor, lo que quiero decir. O tal vez no se robaba. Bueno, puede ser. No, pero lo que quiero decir es que la relación, el hecho de las vivencias sociales con lo mío, con lo posesivo, con la acumulación, tiene mucho que ver con el medio en el que yo habito. Es decir, yo vivo en una casa sencilla, pero asimismo mi forma de vida es sencilla, lo que quiero decir. Entonces usted no tenía en una casa sencilla de caña un plasma de $2.000 que le puedan robar. ¿Comprende? No tenía muebles de lujo, lo que quiero decir, sino que todo va relacionado. Es decir, no solamente la arquitectura es un elemento físico, sino que también refleja un modelo de vida. Un modelo de vida y una conducta social también. Una casa en la que usted tenga demasiados bienes, lógico, el peligro es perderlos. En una casa, en un entorno natural, primaba hasta eso, la sencillez, hasta de la posesión de los pero bienes. la seguridad en el sector rural o en el sector citadino va a ser siempre una necesidad, ¿sí o no? Es que es diferente un poco. Sí, pero yo creo que el hecho de que tengamos una casa con estas características en el sector rural no le impide a un ciudadano con su sacrificio tener la posibilidad de tener un plasma. Se plantea ya tecnológicamente la desaparición de los televisores analógicos. Entonces va a tener el mismo televisor el ciudadano del sector rural que el del sector citadino. Y de hecho lo tiene. Sí, entonces yo creo que en eso no podemos coartarle el derecho al uso de la tecnología, el uso también a cualquier herramienta tecnológica, por supuesto, el tema de las redes sociales. Yo lo que creo es que sí deberíamos trabajar. Usted citó hace en el tercer segmento el tema de los arquitectos colombianos que habían diseñado este tipo de casas y que habían ganado premios. En un pabellón en Alemania. En Cali, precisamente, existe esta escuela de taller de caña gadúa, que es el arte y el oficio que se le enseña a las personas para que sigan utilizando la caña. Cali es una ciudad de Colombia que tiene un gran desarrollo económico y eso no ha limitado la utilización para la vivienda en el caso de la caña gadúa. ¿Por qué no nosotros hacerlo? ¿Por qué no tomar la iniciativa, la academia, el colegio de arquitectos, para tratar de buscar el desarrollo de una escuela taller aquí que nos permita que ese oficio y esa tendencia de construcción pueda seguir siendo una raíz, una identidad de nuestros pueblos rurales? Creo que ese es el reto que tenemos, de aunar esfuerzos para hacer, aunque sea por lo menos un taller permanente en ese sentido, de que promocione y dé la parte técnica en cuanto a este sistema constructivo. Creo que eso es lo que podemos hacer como sociedad, aunar esfuerzos. Muy bien, mi querido arquitecto, pues creo que ha sido interesante poder sostener, diríamos, la idea y la acción en lo posible, mientras nos unamos las instituciones, para que la casa vernácula que tiene Manabí, esa casa de caña con madera y con Cádiz, pueda realmente seguir siendo una, diríamos, una constante y una visión permanente en nuestro sector rural. La arquitectura moderna lo acepta, la academia lo acepta y lo plantea también como uso de métodos alternativos. De manera que creemos firmemente que tenemos que seguir difundiendo a través de las organizaciones gremiales y a través de la academia que la casa típica manabita pueda seguir subsistiendo. Le agradecemos mucho, querido arquitecto. Gracias, Winter Chávez, y esperamos en una próxima oportunidad también tenerlo presente. Gracias. Este fue el programa Identidad, que en esta semana le correspondió a la carrera de arquitectura
y que en la próxima semana también seguiremos con otra carrera de las diversas carreras que la Universidad San Gregorio oferta a la comunidad manabita en un proyecto de vinculación con la comunidad. Nos veremos la próxima semana y estén atentos también a la invitación del invitado especial que tendremos en este programa. Muchísimas gracias. Buenas noches.